el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente a Frente. Fue una tarde de domingo emocionante para los seguidores del fútbol, especialmente para los aficionados, tanto afines al Olimpia como al equipo de Olancho. Otros, porque todos los resúmenes coinciden, fue una de las mejores finales, emocionantes. Al final ganó Olimpia 3-2, conquistando su Copa 36. Se están disputando al final, no terminé de leer una noticia que comparaba los campeonatos que ha obtenido el Saprissa de Costa Rica y el Olimpia de Honduras, porque son los más ganadores de América Central en sus diferentes ligas, en la Liga Costarricense y en la Liga Hondureña. Así que la producción me estará buscando en este momento cuál es el equipo más ganador, si el Saprissa o el Olimpia. El Saprissa, ¿cuántas tiene, Luz? 38 tiene el Saprissa y 36 la que conquistó el Olimpia ayer. Ahí podemos ver el primer gol del equipo lanchano. Luego el empate del Olimpia por Arboleda, el 2-1. Volvió a empatar el equipo de Olancho. Qué partido tan emocionante este. Y ya cuando se pensaba que se iba al tiempo complementario, viene el tercer gol del Olimpia. Había tiempo complementario si persistían en el empate. Pues emocionante. Y miren la forma como los merengues celebraron el triunfo de 3-2. Mis invitados, sin mostrarlos, porque los voy a presentar luego de que termine con estas buenas noticias para la afición del Olimpia. Solo quiero escuchar su voz. Mi invitado que tengo a la derecha, ¿simpatiza con el Olimpia? ¿Sí o no? No, me dice que no. No lo quiere decir así con su voz, pero dice que no. Él es motagüense. Y a mi izquierda, yo sí. usted es Olimpia, usted sí lo está disfrutando entonces. Volvamos con el video, que eso es lo que importa, el video y los goles que hicieron ganar al Olimpia su 36 liga en Honduras. Ya muy difícilmente nosotros estemos con vida cuando algún otro equipo de la liga le empate este número de campeonatos al Olimpia. ¿Quién es el que más se acerca? Creo que es Motagua. ¿Con cuántas copas, Lucecita? Tú que me estás dando luz hoy en... 18, creo que 18 copas aproximadamente. 18 Motagua, imagínate. Le dobla el Olimpia en copas, 36. Si fueran 18, muy difícilmente podamos ver ese momento nosotros cuando alguien le iguale el número de copas al Olimpia. Y así escribió Olimpia otra página más. 3-2. Emocionante partido en el Estadio Nacional que de nuevo alberga a los equipos de la liga y al fútbol de la liga, luego de estar varios meses en reestructuración, al menos en el engramillado. Y ven ustedes ahí la celebración de los Olimpias. Muy bien, felicidades a los Olimpias. Y otra noticia que quiero destacar yo esta mañana, ya fuera del ámbito hondureño, es lo que ha pasado en España. El Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, perdió las elecciones municipales y autonómicas. El PP ganó el proceso eleccionario del domingo. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez hoy? Muy temprano en la mañana, adelanta las elecciones generales en España. Estaban para diciembre, pero fue de tal magnitud la derrota de ayer en las municipales y autonómicas que él admitió hoy en horas de la mañana ser el principal responsable de ese batacazo y que por lo tanto dio a entender en su discurso, posiblemente la gente ha votado contra mí, contra Pedro Sánchez, pues rápidamente
determinemos qué es lo que quieren los españoles y adelanta las elecciones que se iban a desarrollar en diciembre para julio. O sea que en menos de 2 meses España estará votando ahora para elegir al presidente del gobierno. Este es el titular del país de España. El PP arrebata al PSOE casi todo el poder autonómico y las grandes ciudades. Los populares recuperan 6 de las 10 autonomías que gobernaban los socialistas con Canarias en el aire y ganan con claridad las municipales. El PP ha dado un enorme golpe de efecto en las municipales y autonómicas y ha arrebatado al PSOE al menos 6 de las 10 comunidades que gobernaba. Y ya luego verán ustedes el anuncio que hizo Pedro Sánchez muy temprano en España. Aquí lo tienen. Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales al 23 de julio ante el fiasco de las autonómicas. El presidente convoca y fuerza a los progresistas, es decir, a la izquierda, a decidir si se movilizan para impedir un gobierno PP-Vox. Vox es el partido de la ultraderecha española, el PP es un partido de centro-derecha. Noche electoral dramática para el PSOE y reacción drástica y rápida de Pedro Sánchez a la mañana siguiente, es decir, hoy lunes. El presidente del gobierno ha decidido adelantar las elecciones generales al 23 de julio ante el riesgo de que un desgaste más largo de su ejecutivo en los próximos meses, con una derecha envalentonada tras su rotundo éxito electoral, acabe con una mayoría absoluta rotunda del PP y Vox. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales. Muchos presidentes y alcaldes socialistas con gestiones impecables se van a ver desplazados, incluso a pesar de haber aumentado su apoyo. Esas instituciones pasarán a ser gobernadas por el PP y Vox. El sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato a la voluntad popular. El gobierno ya ha sacado adelante las grandes reformas comprometidas. Nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante como es la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Y ahí sigue la noticia que tiene este titular. Pedro Sánchez adelanta las elecciones al 23 de julio ante el fiasco de las autonómicas. El presidente convoca y fuerza a los progresistas a decidir si se movilizan para impedir un gobierno PP-Vox, los peperos. Muy bien, tenemos que volver a nuestra agenda local, a nuestra agenda nacional. Y hoy vamos a comenzar con Luz Madrid y el titular y luego les explicamos. Vamos a invertir hoy el proceso del inicio del programa en cuanto al tema nacional a abordar. Así que Lucecita, bienvenida, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal de fin de semana? Muy buenos días, licenciado Renato, muy bien, disfrutando el fin de semana, esperando que nuestros televidentes también lo hayan disfrutado y hayan deleitado con ese partido el día de ayer con el gane del gran equipo campeón de Honduras, Olimpia. Bueno, no tienes que decir nada más para saber por quién simpatizas, ¿verdad? Con el gran equipo campeón de Honduras. Bueno, claro. Y tienes toda la razón. ¿Quién puede rebatir la preeminencia en el fútbol hondureño con 36 títulos? Le dobla al equipo que en el segundo lugar con más títulos. En eso tienes toda la razón, es innegable. Eso no se puede rebatir. Eso no... Ahí no puede haber discrepancia, hay que coincidir, pues. Ese es el gran equipo de Honduras. Claro que sí, el que más alegrías le ha dado al pueblo hondureño. Y viste todo el encuentro. Y está bien lo que dices, es el que mejor representa al fútbol nacional en el exterior, sin lugar a dudas. ¿Viste el encuentro? Sí, lo vi. El segundo tiempo. El más emocionante. El más emocionante. Ahí con Kevin López ganando el territorio y bueno, dando esa última alegría ya casi en los últimos minutos del partido. La verdad es que bastante emocionante y dieron la guerra a los holanchanos, no se puede dejar a un lado también. Sí, bueno, imagínate que empataron en los últimos minutos, 2-2, cuando todo el mundo pensaba que nos íbamos a tiempo complementario, pues viene el empate del Potros y luego muy cerca viene el tercero y último del Olimpia. Así que me alegra que hayas disfrutado el fin de semana con
la 36ª liga del equipo merengue. Luz. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Luz? Bueno, vamos a compartir con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante y hay diferentes medios por los cuales usted puede compartir su opinión o también sus comentarios a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y recuerde también nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. El tema del día hoy, lunes 29 de mayo. ¿Cuánto pesa la niñez en la agenda pública de Honduras? Recuerde compartir su opinión a través de redes sociales. Frente a Frente presentó el tema del día. Ya volvemos con Frente a... Recuerde compartir su opinión en base al tema del día hoy lunes 29 de mayo. ¿Cuánto pesa la niñez en la agenda pública de Honduras? Para analizar este tema, el director ejecutivo de COIPRODEN, don Wilmer Vázquez. Wilmer, buenos días, bienvenido. Buenos días, licenciado Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Me dicen que estuviste el fin de semana celebrando el cumpleaños de mi madre en el Porvenir Francisco Morazán. Es correcto. ¿Y qué tal? Súper bien, contento porque ha sido una costumbre mía siempre el día de su cumpleaños, indistinto si es día de semana, yo siempre me iba a partir un pastel con ella y esta vez pues no fue la excepción, así que estuvimos el sábado y ayer domingo pues partiendo pastel también. Bueno, pues permítaseme porque ya es una dama de 85 años que ha logrado, gracias a Dios y a la ciencia médica, superar una enfermedad que generalmente muy pocas personas la superan. Se le fue diagnosticado hace aproximadamente 12 años y Dios le ha permitido que esté con nosotros estos últimos años, no obstante los diagnósticos de los médicos. Por lo tanto, yo admito que aprovecho el hecho de que soy coordinador del programa y que, bueno, tomo las decisiones de algunos videos, pero es mi madre y por lo tanto te las presento ahí con Wilmer, mis hermanas, Blanca, la mamá de Wilmer. A Dios le damos gracias con amor y paz, que a Dios Padre hermoso le permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su boca le dé. Gemima, mi hermana, la mamá de José Miguel Barahona Álvarez, que muchos dicen que José Miguel es mi hijo, pero no es mi hijo, es mi sobrino. Ella es la mamá, la que está a la izquierda. Miren, es mi hermana Gemima, ¿eh? Pues ella es mi madre, Irma Vázquez, de Álvarez. Allá miren un rinconcito en la pared, la fotografía de mi padre que murió hace 2 años. Así que te agradezco, Wilmer, y a Blanca y a toda la familia que le dio este momento bonito a mi madre en su cumpleaños, en su 85º aniversario. Ahí está la fotografía de mi padre al fondo, mira, por el lado de Gemima, ¿eh? Sí. Muy bien, esto fue en el Porvenir Francisco Morazán. No acostumbramos esto, pero teniendo la oportunidad, ¿cómo no hacerlo? Teniendo la oportunidad, ¿cómo no hacerlo? Muy bien, vamos con el tema. Comencemos con esto que le ha pasado a Dulce María Villanueva, directora del DINAF, y que por cierto he visto en los noticieros de nuestra empresa, he leído en los periódicos impresos digitales que ya está siendo investigada por el Ministerio Público. Si lanzamos el video, por favor, luego de filtrarse audios en los que la directora del DINAF, Dulce María Villanueva, supuestamente pide coimas a cambio de plaza de trabajo, trascendió el viernes y se confirmó. En un primer audio de su renuncia, en un primer audio se puede escuchar que Villanueva ofrece un aumento salarial de 15,000 empiras a una empleada de esa institución a cambio de retribuirle 5,000. El pago que ustedes están... Pero yo te voy a aumentar 15 para que me dé 5, no le estoy quitando, le estoy dando 10 para que me pueda colaborar con los 5.
En ningún momento le estoy quitando lo que tiene, más bien al contrario le estoy dando. Pero bueno. En un segundo audio se logra escuchar que Villanueva asegura que su situación económica en casa es mala y no le ajusta el dinero, por eso debe actuar de esa forma. Mi casa no puede seguir así. Yo no puedo seguir, o sea, que todos estén bien y yo toda reajustada en mi casa. Y no es que me esté muriendo de hambre, pero no es justo. Yo no puedo apoyar, ayudarme, ¿verdad? Pero sí, yo te voy a decir que no puedes decir de que yo estoy bien en mi casa, porque recordad que en la casa solo yo estoy trabajando. Sí te lo voy a dar, ¿verdad? Eso sí, pero no es problema mío. Claro, o sea, yo sé que no es problema yo no tuyo. tengo por qué cargar si ella está mal en su casa. Y yo sí, porque yo es la que estoy proveyendo los empleos, pero ella no está proveyéndome el empleo a mí. Y en una tercera parte del audio, la abogada Villanueva deja entrever que en momentos donde se deben tomar decisiones fuertes en la institución, prima la política que el bienestar de los niños. Si yo no trato de resultados políticamente, yo me voy. A mí me sacan, ustedes son los primeritos que van. Cuidemos esta institución. Y tenemos que meternos en el rollo de que esto es político, porque si no nos metemos ahí... Dice, ay, que tenemos que sacar lo mejor. Mentira, hombre, mentira. ¿O cuándo ha sido lo mejor de lo mejor? Siempre lo mejor es la política. Y usted me va a decir, ay, entonces no le importan los niños. Claro, yo tengo que ver cómo ayudo, colaboro, pero cuando usted entienda que si usted en política no está bien, no está haciendo nada. Aunque haga el trabajo, aunque lo haga lo mejor, usted puede el mejor, el doctorado en niños y más. Eso se lo entiendo clarito. Sí, la política. Bueno, ahí dejamos esto. Que investiga el Ministerio Público ahora, le ofreció un incremento de 15,000 empiras supuestamente a una empleada, pero le dijo, pero me tenés que dar a mí de esos 15,000, que te aumente 5,000 empiras. Y luego que la política es la que prevalece ahí más que la niñez. Uno se queda asombrado de estas cosas. Esto no es de ahora. Esto es de siempre. Muchas veces el interés de la gente de que gane un partido es por ver qué consigue. No tanto por ir a transformar, a cambiar, a mejorar las cosas, sino cómo le va a él y cómo le va a su familia. Esto es histórico en Honduras, pero hay que corregirlo, hay que frenarlo. Y está bien que, si en efecto ella es como se supone que es, que haya sido retirada del engranaje público. Porque en una institución como la DINAF, donde hay mucha vulnerabilidad de los niños, ahí llegan niños vulnerables, francamente. No puede su titular decir que ahí lo que importa es hacer una buena gestión política, porque al final lo político es lo más importante. Lo demás, que en este caso son los niños, queda relegado. Ahí se pueden tener doctorados, dice, experiencia en niñez, pero ahí lo que prima es la política, quedar bien con el partido. Eso no debe ser. O lo otro, ¿verdad? Decirle a una empleada, ok, te aumento los 15,000, pero devolveme 5,000. Me los das a mí porque yo estoy mal en mi casa. Así ha sido en Honduras esto de la cosa pública, así ha sido históricamente. Aquí no solo es de decir es el actual partido en el gobierno, ese ha sido. Por eso estamos como estamos. Y hoy para debatir esto, centrado en esa pregunta que está en pantalla, ¿cuánto pesa la niñez en la agenda pública de Honduras? Que para comenzar, debemos escoger bien la gente en las instituciones de la niñez. Debemos escoger bien la gente, gente con compromiso, gente realmente que ame a los niños y la causa de los niños y sobre todo los vulnerables. Por ahí comencemos, hay que escoger bien a la gente. Porque si es una persona sin compromiso con la vulnerabilidad de ellos y con la niñez como tal, no pidamos buenos resultados. Y hoy aquí con nosotros, ya lo dije, Wilmer Vázquez, director ejecutivo de COIPRODEN, y la abogada Nora Urbina, que es especialista en temas de niñez y adolescencia. Ella fue fiscal de la niñez y adolescencia hace algunos años. ¿Cuántos años hace, abogada? Bueno, hace como unos 6 años, licenciado Renato, y
Y fui fiscal como por 22 años Imagínese. en diferentes áreas. En diferentes áreas. Diferentes Pero áreas. terminó ahí en la Sí, niñez sí. y adolescencia. Sí, me ¿no? retiré todavía pues anticipadamente, pero sí fueron varios años de trabajo ahí. Muy bien, comencemos entonces, Wilmer, contigo. ¿Cómo valoras esta decisión? Al final no se sabe si es renuncia. Lo que hacen los gobiernos es permitirles que renuncian, pero son despidos a los funcionarios que por alguna u otra razón cometen alguna falla garrafal en la administración. ¿Te parece que es lo correcto la decisión del gobierno? Bueno, primero, Renato, nosotros como sociedad civil lamentamos enormemente que se den este tipo de situaciones en una institución tan importante en el país como es la DINAF. Honduras tiene más de 9 millones de habitantes, sin embargo, más del 45% de esos 9 millones son personas menores de 18 años de edad. Quiere decir que la DINAF es una de las instituciones más importantes en el país porque es la que le corresponde rectorar todas las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, buscar todos esos mecanismos de coordinación interinstitucional entre las mismas instituciones, los operadores de justicia, los gobiernos municipales, grupos de base comunitarias, organizaciones no gubernamentales, y no solo a niños otros. Vulnerables. Y no solo a niños vulnerables. Esta no es una institución solamente Sí. para atender a la niñez en situación de vulnerabilidad, sino es una institución que debe de garantizar la promoción y la protección de los derechos de todas las niñas. Imagínate el peso que tiene esta institución. Es de todas las niñas y niños, más de 4 millones. Imagínate que yo cuántos años en esto y cuando escucho DINAF asocio solo protección a los niños vulnerables. Y no. Y no es así. No es así. Es la responsabilidad de garantizar la protección integral de toda la niñez, indistinto de su condición económica, Sí. política, social. Y por eso la importancia de esta institución que debe de garantizar que las diferentes políticas de Estado se implementen desde la función que tiene cada institución del Estado. Lo que sí es cierto es que el tema de niñez no es un tema exclusivamente de la DINAF como instancia rectora. Hay responsabilidad en la Secretaría de Educación, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Finanzas, en Sedesol ahora y en diferentes secretarías de Estado, la misma Secretaría de Seguridad y cómo garantizar toda esa protección integral. Y cuando nosotros vemos este tipo de situaciones de debilidades administrativas en el liderazgo de las instituciones, sin duda que nos da muchísima tristeza. El rol nuestro como sociedad civil ha sido siempre vigilar que los diferentes gobiernos puedan implementar particularmente las diferentes recomendaciones que los órganos de derechos humanos a nivel internacional le hacen al Estado de Honduras a partir de los compromisos que asume en primer lugar con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, otros protocolos facultativos que han sido ratificados por el Estado, el mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, la misma Constitución de la República, entre otros. Y en ese sentido, esta institución sin duda debe de asumir un rol y un liderazgo político y estratégico para garantizar toda esa protección integral. Y algo que nosotros lamentamos, y esto ha pasado con todas las administraciones de gobierno, aquí no hay excepción alguna, nunca han podido ver a esta institución rectora con la importancia que tiene como una organización especializada en materia de derechos humanos. Y lamentamos que los nombramientos en estas instituciones casi siempre los hacen simple y sencillamente porque alguien cumple el primer criterio de ser activista político, que no es ese necesariamente el problema, pero son activistas políticos sin el perfil adecuado para poder dirigir esta institución. Y por otro lado, otro de los errores que han cometido todos los gobiernos es que esta institución, como otras muy parecidas con la razón de ser de la DINAF, las han utilizado solamente para poder pagar las facturas a los activistas que tuvieron la posibilidad de pegar afiches en campaña política. Entonces, significa que lejos de buscar la especialización y el fortalecimiento de estas instituciones, más bien terminan debilitándolas. Si ustedes recuerdan,
pasamos de lo que fue la Junta Nacional de Bienestar Social, que tenía un carácter eminentemente asistencialista, donde el niño no era un sujeto de derecho, sino que se miraba como el objeto de derecho, y se fue dando estos saltos cualitativos, luego que se da el paso al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Sin embargo, esta institución, que sus estatutos, las políticas que crearon al INFA, no eran el problema. Creemos que ese decreto de creación estaba muy bien constituido. El problema fue que es una institución que se llenó de activistas políticos. Los diferentes gobiernos fueron teniendo algún tipo de negociaciones con el sindicato, por ejemplo, del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, y lógicamente al llenar la institución del personal y superar el número de empleados que necesitaba la institución, todo el presupuesto iba destinado para el pago de sueldos y salarios. Pero entonces el problema no era la institución, Claro. El problema era tener una cantidad que superaba las expectativas de la institución, que se llevaba todo el presupuesto, los contratos colectivos se firmaban entre el gobierno y el sindicato, no era necesariamente de voluntad, y las personas que se contrataban, se contrataron solas, sino que las contrataban los políticos. Otro de los errores es que esta institución, todos los gobiernos se la entregaban a las primeras damas. Las primeras damas no tienen una función constitucional en Honduras, sin embargo, asumían la responsabilidad de tener un control directo sobre esta institución, que a la larga la terminaban. Todas las primeras damas terminaron manipulando esta institución, por lo tanto también se convierten en cómplices y en responsables directas del fracaso y el descalabro de esta institución. Y luego, entonces, se cree que el fracaso de la institución es por el personal que se lleva todo el presupuesto, y que yo siempre dije, no es el personal ni es el presupuesto, son los políticos que han tomado estas decisiones. Y se da paso a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF. En ese momento, en el 2013, junto con la abogada Nora Urbina, la abogada Ana Pineda, me acuerdo, Cristian Munduate, Manuel Capellín y su servidor, elaboramos una propuesta de una Defensoría Nacional de la Niñez, que era una instancia, un ente con un carácter de Secretaría de Estado, con un nivel de independencia, una instancia que trascendía a cualquier gobierno, porque lo que nosotros buscábamos en ese momento era que el periodo de duración de quien estuviese al frente de esta institución fuese de 7 años, y que quien estuviera al frente de la institución pasara por todo un proceso, igual que pasan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o el fiscal general del Estado. Eso nos iba a permitir tener al frente de la institución a una persona que por su meritocracia pudiese estar al frente y que tuviese todos los requisitos necesarios, la especialización para poder estar al frente de la institución. Lamentablemente, en el periodo de gobierno de Juan Orlando, su primer periodo, se dio paso a la DINAF, pero eliminaron de esta propuesta de la Defensoría todo el blindaje que nosotros habíamos considerado estratégico para poder tener una institución robustecida en el país. Considerando, Renato, que Honduras es un país eminentemente joven, si estamos hablando de más del 45%, menores de 18 años de edad y más del 70%, menores de 30 años de edad, nos merecemos no solo una DINAF, nos merecemos un instituto o una Secretaría de la Juventud robustecidas, que tengan esa capacidad de rectorar las políticas de Estado. Pero vimos que igual fue una institución que se debilita, porque a la larga no se permite que se fortalezca con personal técnico y con capacidades, sino que se comienzan a contratar activistas más por imposiciones de diputados, de las primeras damas, de diferentes funcionarios públicos. Y ese debilitamiento con el personal técnico en las instituciones, sin duda no le permite poder cumplir
con los mandatos o los principios que tiene la Convención de los Derechos del Niño. Y si no, ¿cómo nos explicamos nosotros, Renato, en los últimos años, después del golpe de Estado, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, más de 1 millón de niñas y niños entre 5 y 17 años fuera del sistema educativo nacional? Sí. 1.2 millones de niñas y niños en el marco de la pandemia estuvieron fuera del sistema educativo nacional. En el marco de la pandemia, más de 800,000 niños estuvieron trabajando, asumiendo responsabilidades que les toca a los adultos. En los últimos años, del 2014 a la fecha, andamos arriba de 106,000 niñas y niños menores de 18 años de edad que han sido deportados a nuestro país. El Observatorio de Casa Alianza de Honduras, de 1998 a la fecha, andamos arriba de 13,000 muertes violentas o asesinatos o ejecuciones extrajudiciales de adolescentes y jóvenes en Honduras. Cerramos el 2022 con 569 asesinatos de adolescentes y jóvenes en Honduras menores de 30 años de edad. En lo que va de este año 2023 tenemos casi los 200 asesinatos de personas menores de 30 años de edad en Honduras. Esto es inaceptable. Y en lo que va de este año 2023 casi 3,000 adolescentes han sido deportados. Con estos indicadores, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué es lo que está pasando en el país? 7 de cada 10 adolescentes quedan embarazadas en Honduras. Y con lo de las muertes violentas, un promedio de 50 muertes violentas en Honduras, 50 embarazos de adolescentes en Honduras mensualmente. ¿Cómo podemos explicar nosotros todos estos indicadores? Y tú me preguntas, ¿es correcta o no es correcta la renuncia? Por supuesto que es correcta. La renuncia de la actual directora de la DINAF, y no por Dulce Villanueva como tal, sino más bien porque estamos hablando del liderazgo de esta institución. Nosotros como organizaciones de sociedad civil lo advertimos desde el inicio de la administración de gobierno. Primero estuvimos exigiendo que se nombrara a una persona en el cargo. Segundo, estábamos exigiendo que se nombrara a una persona con la capacidad y la experiencia para poder dirigir esta institución. Y tercero, estábamos exigiendo que se convoque urgentemente al Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia, porque desde el 2019 en Honduras tenemos una nueva ley, una ley que se llama SIGADENA, es el Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia. ¿Qué quiere decir y para qué se creó este sistema? Pues lógicamente el sistema es una forma de armonizar el accionar de todas las instituciones del Estado. Es el órgano, la máxima autoridad que debe de tomar decisiones en función de todas las problemáticas que enfrenta la niñez y la adolescencia en el país. Pero si no logramos ni siquiera que se instale el Consejo, que se tomen las decisiones pertinentes para poder reducir, como lo querramos, o resolver los problemas que se estaban enfrentando en el país, difícilmente nosotros podemos avanzar. Y identificamos desde el inicio de la gestión de la abogada Villanueva que había una debilidad, y había una debilidad en relación a sus competencias o la experiencia que ella pudiese tener en el tema. Y a veces uno lo identifica de entrada. Y aquí no se trata solamente, porque uno dice, bueno, estas son decisiones políticas y a final de cuentas, si no está en nuestras manos tomar la decisión, no nos queda más que acompañar y fortalecer. En el caso de la Red COIPRODEN, nosotros, nuestro principal objetivo es el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Nosotros no pretendemos sustituir a ninguna institución. Mal haríamos sustituir a alguna institución del Estado. Nos acercamos, quisimos acompañar, quisimos asesorarle, quisimos que se fortaleciera la institución, pero definitivamente no hubo esa apertura para que fuésemos escuchados o para que se consideraran nuestras recomendaciones. No porque lo sabemos todo, Renato, nosotros no somos tampoco los expertos, solamente somos organizaciones que, a diferencia de los gobiernos, somos más sostenibles en el tiempo.
Y desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, y te lo puedo decir con propiedad, tu servidor tiene más de 33 años en el tema y desde entonces me ha tocado dar seguimiento a las recomendaciones que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas le hace al Estado de Honduras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos. En función del seguimiento a esas recomendaciones es que tenemos la claridad de qué es lo que el Estado debe de hacer. Sabemos qué es lo que el gobierno debe de hacer para responder a esas recomendaciones y a sus obligaciones en el marco de la Convención y los protocolos facultativos que coinciden con nuestra Constitución de la República, porque hay que reconocer también que nuestra Constitución, a pesar de tener los años que tiene, ya consideraba principios de la Convención de los Derechos del Niño en esa Constitución, aunque no existía la Convención de los Derechos del Niño. Así que nosotros conocemos las recomendaciones reiterativas que estas instancias internacionales le ha hecho al Estado de Honduras. A la abogada Nora Urbina y a tu servidor nos ha tocado comparecer en Ginebra ante estos mecanismos internacionales para saber exactamente cuáles son esas recomendaciones. Entonces, lo que recomendamos no es porque sea un capricho de la sociedad civil, es porque sabemos que es lo que de manera reiterativa le han dicho al Estado y los diferentes gobiernos en estos 30 años realmente han hecho caso omiso, a pesar de que reconocemos avances en materia de políticas públicas, reformas a leyes, armonización de nuestra legislación con los estándares internacionales, muchas propuestas y reformas que se han hecho que sin duda, si estas se implementaran, estaríamos hablando de otra realidad de la niñez y la adolescencia en el país. Si las instituciones del Estado asumieran el compromiso, pues lógicamente yo creo que todos esos indicadores que hoy tenemos serían distintos en un país como el nuestro. Antes de escuchar a la abogada Nora Urbina, solo repíteme esos indicadores. ¿Qué porcentaje en los 9 millones de hondureños es de niñez y juventud? Más del 45% son personas menores de 18 años de edad, estamos hablando de más de 4 millones y más del 70% menores de 30 años de edad. Y hay que reconocer, Honduras reconoce en la Constitución y también la Convención que se es niño entre los 0 y los 18 años, pero también tenemos una ley marco integral para el desarrollo de la juventud que reconoce a la juventud entre los 12 y los 30 años, así que ahí hay un traslape importante. Y repítame, por favor, Wilmer, las condiciones, así en términos porcentuales de estos niños. Más de 14,000 niñas y niños fueron deportados en el 2022. Cerca de los 3,000, y yo creo que a esta fecha ya los pasamos los 3,000, han sido deportados en lo que va de este año. 569 adolescentes y jóvenes fueron asesinados en el 2022. En lo que va de este año, al menos 200 han perdido la vida, que han sido asesinados y andamos arriba de 50 que han muerto en accidentes de tránsito en el país. O sea, la niñez y la juventud ha sido asesinada. El Observatorio de la Violencia de la Universidad nos dice que más del 55% de muertes violentas en Honduras son personas también menores de 25 años de edad. Han estado trabajando en el marco de la pandemia más de 800,000 niñas y niños. En este momento, datos oficiales nos dicen que más de 500,000 están trabajando asumiendo esas responsabilidades. Los niños y las niñas están abandonando los centros educativos. Unos porque tienen que realizar trabajos en el país y otros porque deciden morir en el intento huyendo de Honduras, cruzando la frontera, y en los países de tránsito son secuestrados para la esclavitud laboral, explotación sexual comercial. Muchos pierden algún miembro de su cuerpo, otros simple y sencillamente han perdido la vida, otros están en la frontera entre México y Estados Unidos, otros están en los centros de detención de Estados Unidos. Esa es la realidad que vivimos nosotros, y más de 1 millón de niñas y niños entre 5 y 17 años deberían de estar en la escuela y no lo están. Y a pesar de los esfuerzos que hemos tenido en el país, no hemos logrado en este momento superar los 2 millones de niñas y niños que estén en los centros educativos. Ha habido una enorme debilidad y, por supuesto, esta es una acumulación de diferentes administraciones de gobierno, y no podemos dejar de reconocer algo, Renato, que es importante. Por supuesto, la desigualdad social. Honduras hoy es el país
más desigual de América Latina y dentro de los 6 más desiguales del mundo, con un 75% de pobreza y más del 45% pobreza extrema e inclusión social. ¿En cuanto a embarazos de menores? 7 adolescentes de cada 10 quedan embarazadas en Honduras. Y tenemos un enorme problema, la dificultad que ha habido para que logremos una verdadera educación sexual desde el sistema educativo nacional. Hemos tenido diputadas y diputados de doble moral, hipócritas, que nunca han querido reconocer que hay que tomar esa decisión. Por suerte ahora, en este momento, este Congreso Nacional ha aprobado la enseñanza de la educación sexual desde el sistema educativo, fuera de las resistencias que hay para que esto se haga, pero que es urgente. ¿Por qué? Porque uno en principio piensa que la educación sexual se debe de dar desde la familia, desde la casa, pero no le podemos pedir a las familias que hagan algo que ellos nunca tuvieron y que tampoco conocen, y que eso sigue siendo un tabú. Bien, pero ese es un dato preocupante. Por 7 de supuesto. cada Por 10 supuesto, adolescentes en Honduras Así es. salen embarazadas. De 9 Eso- años han Sí. llegado a dar a luz a los hospitales. Bueno, Es una realidad. Ya entré. No, está bien. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado Renato. Creo que este tema, y yo quiero más bien ver este programa con mucha esperanza, como otros que hemos tenido ya acá en Frente a Frente, porque puede ser hoy de esta crisis, porque no podemos negar que en el tema de niñez hemos tocado fondo como país, creo que hemos tocado fondo como país, pero que de esta crisis pueden surgir las oportunidades de que nazca, de que salga una institucionalidad fortalecida. Ya lo decía el licenciado Wilmer Vázquez, hay todo un antecedente, hay una institucionalidad que ha fracasado a lo largo del tiempo. Esto no es un gobierno, son varios gobiernos. Hemos venido luchando por años para que esa institucionalidad entienda que el tema de niñez no es solo del INFA, no es solo de la DINAF. El tema de niñez es un tema de un sistema, y por eso tenemos ya una nueva ley, que fue un decreto que fue publicado en el año 2021, el SIGADENA, del que ya hablaba el licenciado Wilmer Vázquez. El SIGADENA, que es el Sistema de Garantía de Derechos de la Niñez, lo debe instalar el Consejo como tal, el Consejo Nacional, la Presidenta de la República. Debe instalarse y deben darse instrucciones para que cada institución cumpla con su rol. ¿Y por qué decimos que es un sistema? Porque efectivamente la niñez no solo son esos niños que andan en la calle, que pueden ser 18,000, se estima que hay más o menos 18,000 niños en la calle, pero no es solo eso, es todo lo que se tiene que hacer en prevención, en atención a salud, en atención a la educación. Hay más de 1.200.000 niños fuera del sistema educativo, y eso no es posible. Entonces, ¿por qué decimos que es un sistema? Porque en esto educación tiene que hacer su parte, salud tiene que hacer su parte. No es posible que van a haber 7 de cada 10 niñas en Honduras embarazadas. ¿Dónde está la política de prevención de embarazo en Ese dato adolescentes? es aterrador. Y yo le iba a decir a Wilmer cuando lo dijo esta mañana, Wilmer, tenés bien certificado ese dato. Me iba a atrever a desafiar a Wilmer y decirle, tenés certificado ese dato, Wilmer, porque que le digan a un estado 7 de cada 10 adolescentes están embarazadas, salen embarazadas en Honduras. Eso es terrible. ¿Qué futuro tienen estas niñas? Pero todavía es más aterrador, es más preocupante. Realmente tenemos que despertar como sociedad, porque estábamos viendo casos de niñas de 9 años que han llegado a dar a luz a los hospitales en el marco de una violencia sexual extrema en el entorno familiar. Vemos que, y como esto es un sistema, yo me quisiera ir un poco más a hablar por qué tenemos que fortalecer este sistema. Si hay violencia sexual y salud debe hacer su parte con lo que tiene que ver con la prevención del embarazo en adolescente. Educación tiene que hacer su parte con la educación sexual hacia las niñas, niños, adolescentes. También el Ministerio Público debe hacer su parte, dirigiendo una investigación efectiva. Aquí tuvimos un Ministerio Público meses en huelga. Para mí eso es inaceptable, Renato, y lo tengo que decir.
Es inaceptable que un ministerio público, una institución que presta un servicio esencial, estuviera casi 2 meses en huelga, y una policía que no tiene los suficientes equipos, herramientas para investigar. Entonces hay muchísima impunidad, Entonces en todo este sistema no es solo la DINAF, y eso tiene que quedar muy claro. Imagínense que tenemos extrema pobreza, tenemos más del 70% de la población vive en pobreza, Renato. Entonces, ¿cuál es el problema? Estos niños no tienen en sus casas lo elemental, no tienen cubiertas las necesidades básicas, se van a la calle, se van a trabajar donde están expuestos a miles de peligros. Entonces, ahí tienen que surgir los programas sociales del gobierno, llegando a las familias más necesitadas. Yo siempre lo he dicho y lo reitero, Renato, porque yo no soy política, yo soy una profesional técnica que me he especializado en el tema de niñez. Mire, todas estas transferencias condicionadas que han tenido miles de nombres, qué bono no sé cuánto, qué bono no sé cuál, nunca han llegado a las familias que realmente necesitan esas transferencias. Entonces, la pobreza se ha incrementado, la niñez está todavía más desprotegida, y es necesario entonces, como vamos a partir de lo que recomendamos. ¿Qué recomendamos? Después de la pausa me lo dice, por favor. Solo quiero terminar con este dato que debe preocuparnos, pero al igual que nos preocupemos, enfrentarlo y solucionarlo, y aparece en pantalla. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, miren qué dato. Según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 50,000 adolescentes hondureñas quedan embarazadas anualmente. 50,000 adolescentes hondureñas quedan embarazadas anualmente. Esta cifra convierte a Honduras en el segundo país de Latinoamérica con más casos de embarazo adolescente. La alta incidencia de embarazos en adolescentes está interrelacionada con múltiples factores, entre los que se encuentran impulso sexual, identidad sexual, falta de acceso a la educación, desconocimiento de los y las adolescentes sobre la sexualidad, métodos de planificación, conflictos familiares, abuso sexual. El embarazo en la adolescencia se considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones. La adolescencia no está preparada ni física ni mentalmente para tener un bebé y asumir la responsabilidad de la maternidad. Dos de las principales causas del embarazo en la adolescencia están directamente relacionadas con el nivel de vida y la pobreza de los habitantes de un país. Son relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos o un uso erróneo o equivocado de los mismos. El embarazo adolescente es un problema de salud pública que incide en la vida y salud de las menores de edad que son madres, restringiendo sus oportunidades vitales y limitando su acceso a oportunidades educativas o laborales, acentuando las condiciones de pobreza y precariedad. Las mayores consecuencias sociales están en el fracaso escolar, sensación de frustración en la madre, trastornos en la dinámica familiar, dificultades para la crianza del niño y para la inserción en la vida laboral futura de las adolescentes. Hablar con las adolescentes acerca del sexo, incluido lo siguiente: instar a las adolescentes a no tener relaciones sexuales, instarlas a usar métodos eficaces de anticoncepción para prevenir el embarazo y además usar condones para protegerse contra enfermedades de transmisión sexual. Lo voy a dejar ahí. Solo quiero dejar en la conciencia de los hondureños el problema que eso significa. Solo quiero dejar en la conciencia de los hondureños el problema que significa 1.200.000 niños que no están en la escuela en este momento. ¿Entre qué edades, por favor, Wilmer?
En los últimos años, 1 millón entre 5 y 17 años Entre que han 5 y estado 17. fuera. Y ahora hay más. Y en el marco de la 1.200.000. pandemia, 1.2, entonces eran 2.2 millones. Y en este momento 1.200.000. andamos en 1.800.000, creo, cerca de los 2 millones, pero por lo menos deberíamos de estar arriba de los 2 millones, 2.2 millones de niñas y niños dentro de la escuela. Dentro de la escuela, pero que no van a la escuela en este momento. 1 millón. Al menos 1 millón. Al menos 1 millón según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Al menos 1 millón. ¿Qué futuro le espera a estos niños? Mire, son dos cosas gravísimas que usted las escucha por los medios, pero que luego se le olvidan. Que usted se impresiona, 7 de 10 adolescentes salen embarazadas en Honduras. Al menos 1 millón de niños entre 1 y 17 que no van a la escuela. ¿Qué futuro le espera a Honduras con estos datos? Peor de la situación actual. Por lo tanto, que no vuelvan a ocurrir nombramientos, y debo decirlo, y si ella quiere intervenir, que intervenga la abogada Dulce María Villanueva, que no vuelvan a ocurrir este tipo de nombramientos, donde una funcionaria llega con la idea en la cabeza de que los resultados que debe tener ahí en la institución deben ser buenos resultados políticos partidarios. No sé qué significa buenos resultados políticos partidarios. Me imagino que enchambar a los militantes, activistas y simpatizantes. Y hablo de la historia del país, no necesariamente de ahora. Si esos son los resultados que tiene como meta un funcionario público, darle empleo a sus simpatizantes, activistas y militantes del partido en el gobierno, con razón tan pobres resultados hemos tenido. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar bien a las personas para determinado cargo, y la DINAF se merece un director o una directora comprometida, formada, con mucha conciencia. Abogada Villanueva, pero eso que usted dijo ahí en ese audio de que servía la formación para ir a dirigir esa institución, que lo que se requerían eran resultados políticos partidarios, me imagino que hablaba de empleomanía, y que además estaba mal en su casa y que por eso le daba un incremento de 15.000 a alguien, pero si esta le regresaba 5.000, no puede ser que esos sean los parámetros para identificar a la persona que necesita la Dirección Nacional de la Niñez y la Familia. Hay razón de que estemos como estamos. Muy mal, muy mal. Vamos a la pausa. Enseguida, lo propositivo que hay que hacer a partir de ahora. Aquí estamos recibiendo información, Wilmer, de que se piensa nombrar una interventora en la Dirección de la Niñez y Familia. Bueno, vamos a ver el desenlace de esto. Renato. Ya hubo interventora ahí, ¿verdad? Mire, en el tiempo creo que fue de, ya ni recuerdo, no sé si creo que fue al final de don Ricardo Maduro, al inicio de don Pepe, ya hubo una interventora, ahí estuvo el ministro de Salud, viceministro de Salud que estaba en ese tiempo, que por cierto creo que hoy estaba el privado de libertad. Ellos eran la comisión interventora. Lolis también estuvo la abogada Lolis Salas. Mire, este tema de las interventoras, y lo vamos a tocar después de la pausa, si quiere. Después de la pausa, muy bien, muy bien. Ya no queremos más interventoras, hombre. Queremos gente con el perfil adecuado para dirigir las instituciones. Y comencemos con esta Dirección de la Niñez y la Familia, porque esos datos que Wilmer, que la abogada Nora Urbina nos han recordado esta mañana, solo reflejan que no tiene futuro el Estado de Honduras si estas cosas no se corrigen, si no actuamos ya de veras con políticas públicas adecuadas para tener una niñez con futuro y no una niñez que lo que piense es en huir del país o asociarse a las maras. Así no vamos para ningún lado como Estado. Gracias al nuevo y único Renovat Platinum con cúrcuma que reduce el dolor y la inflamación articular. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil.
Gracias por compartir su opinión a través de redes sociales. Damos lectura en este momento a algunos de sus comentarios a través de nuestro WhatsApp. Ante un gobierno despótico, autócrata, nepotista, las máximas de ellos son la generación de la pobreza, el desempleo y un pueblo enfermo. La niñez les interesa nada. Los quieren ignorantes y nada beligerantes, y los menos afortunados que caen en manos del DINAF son vendidos, adoptados o abusados sexualmente dentro de los mismos centros de protección. Y esto pasa a vista y paciencia de los encargados. Como dijo Dulce, los niños no importan, importa la política. Para eso el gobierno ha nombrado ese ejército de parazos en las instituciones del Estado. Una denuncia gravísima. ¿Quién dice eso? Anónimo, a través de WhatsApp. Más mensajes. Buen día, felicidades por su programa. Dieron a conocer esos audios, llamen a las personas que han sido afectadas por muchos políticos, por ejemplo, a personas encargadas de limpieza en los lugares públicos, le cobraban 1000 lempiras. Y en cuanto a la pregunta, la niñez nunca les ha importado, lo han utilizado para campaña política. Basta dar una mirada en las calles y mercados, cuántos niños hay en las calles y vendiendo en los mercados, y que no asisten a las escuelas y colegios. Buenos días, es terrible escuchar que alguien que tiene en sus manos proteger y cambiar la vida de los niños se exprese de esa forma, pero seamos realistas, ese pensamiento no solo está en el DINAF, es una calca de que pasa en todas las instituciones por llevar puestos a las personas y no las personas capaces a los puestos. Solo vea cuántos niños andan pidiendo en calle y padres en brazos pidiendo con ellos debajo del sol y agua, pues claro, el enfoque está no es protegerlos, sino en los sueldos y aumento para lucrarse. Continúe enviando sus comentarios a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Bueno, Wilmer, con una reflexión breve para después darle paso a las propuestas de la abogada Nora Urbina. Sí, tal vez solamente hacer una aclaración, Renato, cuando hablé de la transición de la DINAF, perdón, del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia a la DINAF, que en ese momento se quiso justificar que por la responsabilidad que tenía directamente el sindicato, entonces había que cancelar la institución y dar paso a otra. Nuestra posición en ese momento siempre fue que la responsabilidad directa y estructural la han tenido los diferentes gobiernos quienes han manipulado la institución y que a la larga los sindicatos han firmado contratos colectivos y los han firmado justo con los gobiernos, pero no ha sido que se firma un contrato de manera unilateral. Así que solamente quería aclarar eso. Bueno, y yo ahí sí decir al hilo, Renato, que es que la historia ha sido bastante trágica a lo largo de los años, porque es cierto que en ese tiempo, y los gobiernos han sido responsables siempre, porque el Ejecutivo y la persona que dirige el país tiene que saber que la niñez, como muy bien lo dijo el licenciado Wilmer, no es responsabilidad de primeras damas, eso no aparece en el organigrama del Estado. Esa es responsabilidad de la más alta autoridad del país. Y si se ha permitido que en el INFA, ahora DINAF, se haga fiesta política, sea una institución para colocar activistas políticos, esa ha sido una responsabilidad obviamente de los gobiernos. Pero también hubo un sindicato que no actuó correctamente. La mayoría del dinero se iba en pago a empleados, pero también, por ejemplo, el sindicato hacía tomas largas de la institución. Ahí venían niños que venían repatriados, que venían mutilados, y el personal del INFA tenía que andar tomando los testimonios de estos niños en Burger King, allá en cualquier lugar, porque el INFA estaba tomado. Yo creo que hay que reconocer históricamente la responsabilidad de cada quien en las instituciones y particularmente en lo que era el INFA y en lo que ahora es la DINAF. Mire, y usted tiene razón, tiene razón. Yo pensaría que los beneficios de los trabajadores aglutinados en un sindicato deben ser correspondientes con el presupuesto de esa institución, porque es contradictorio que al final los beneficios de los trabajadores afiliados al sindicato estén por arriba de
las condiciones en que viven, Claro. por ejemplo, los niños, más allá de que es la institución rectora de las políticas de la niñez, de los niños que viven bajo el techo de la dirección de la niñez y la familia. Yo creo que aquí los sindicatos deben ser reflexivos. ¿Y sabe qué, licenciado deben ser Renato? reflexivos. No pueden llevar a la quiebra a una ¿Y institución. sabe por qué? Por eso nos vimos obligados, y digo nos vimos obligados, porque con Wilmer y con muchas otras personas que estamos en el tema, trabajamos en una reforma al Código de la Niñez en el año 2013. Por eso nos vimos obligados a colocar en el artículo 3 del Código de la Niñez que cuando hay un conflicto entre los derechos de la niñez y otros derechos, van a prevalecer los derechos de los niños, porque eso realmente es el sentido y eso es lo que establece la Convención sobre Derechos del Niño, que los derechos de los niños van a ser un aspecto primordial a tener en cuenta. Por eso existe el principio de interés superior del niño, pero aquí no ha sido así. Mire, aquí en el pasado, INFA, es que queremos un aumento, primero la huelga. Y lo hemos visto ahorita con el caso de los fiscales, Renato. Y yo, mire, yo fui fiscal, yo trabajé 20 años en el Ministerio Público, pero créame que esa huelga me ha dejado un gran sinsabor y lo reitero. Imagínense, por ejemplo, cerradas las oficinas en el Ministerio Público, ¿dónde estaba el principio del interés superior del niño? Si los derechos de los niños son primero, ¿cómo es posible que no se estaban atendiendo los casos? Porque decían que sí, que si se iba al CORE, que si se iba allá, pero la verdad es que el acceso a la justicia no puede ser vulnerado ni puede ser afectado cuando hablamos de niños y de niñas. Pero bueno, como lo que queremos hoy... Pero solo permítame un segundito porque está en comunicación con Frente a Frente la licenciada Lorena Calix. Lorena es oficial de información en el Ministerio Público y quiere referirse a esta temática de la abogada Dulce María Villanueva, exdirectora de la DINAF. Lorena, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, abogada Nora Urbina, licenciado Wilmer. Es un gusto poderme dirigir a ustedes y a toda la amable audiencia de Canal 5 a través de Frente a Frente. Puntualmente y por tiempo, en relación a la ahora exdirectora de la DINAF, dos fiscalías desde la semana pasada ya están realizando procesos de investigación de oficio. En un principio nosotros no teníamos, Renato, denuncias puntuales por personas que se consideraran ofendidos o ofendidas por una supuesta red de corrupción e irregularidades en trámites de adopciones y demás. Sin embargo, dado que pues es de público conocimiento todo esto que ha trascendido en cuanto a contrataciones y demás, de oficio las actuaciones iniciaron desde la semana pasada. Además de ello, hay dos personas que han presentado y han formalizado denuncias por restitución de derechos con carácter internacional y han denunciado puntualmente a la exdirectora, lo que nos obliga también a hacer una investigación sobre estos hechos, de tal suerte que es la Fiscalía para la Transparencia contra la Corrupción y la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez, que están ya pues trabajando, reitero, en estas diligencias. Sobre lo último que ha manifestado la abogada Nora Urbina en relación a la atención que se dio durante el tiempo de la huelga, bueno, yo particularmente he estado muy de cerca en ese asunto y sí debo decir que sí se atendió las denuncias, claro, evidentemente, y eso nadie lo puede desconocer, con las dificultades que supone estar en un proceso de huelga donde pues no todo el mundo se ha incorporado, pero se ha hecho todo lo posible por no desatender a la niñez víctima de derechos, tanto por el módulo de atención integral especializado como por la Fiscalía de Protección a la Niñez. Esa es mi intervención, pero solo para dejar en claro que en efecto tenemos denuncias que están en curso. Tú mencionaste la palabra internacional. Si me repites esa frase, por favor, en cuanto a las denuncias recibidas contra la abogada Dulce María Villanueva. Sí, hay una denuncia por un supuesto trámite irregular por una restitución internacional de derechos. Y en este caso, pues, como son menores, los niños que están pues afectados y son sus padres los que lo han denunciado, pues no puedo entrar en detalles, Renato, pero sí decirle que hay una denuncia, repito, que está conociendo la Fiscalía contra la Corrupción
porque supuestamente desde la DINAF no se siguieron los procedimientos administrativos acordes con el proceso que se debe de llegar para lograr esa restitución internacional de derechos a favor de niños y niñas. Muchas gracias, licenciada Lorena Calix, oficial de información del Ministerio Público. Algunos datos adicionales antes que vuelva al uso de la palabra la abogada Nora Urbina. Por mientras alisto esta gráfica, la exdiputada Carla Medal está en la línea. Carla, buenos días, bienvenida. Buenos días, licenciado Renato. Un saludo a toda la población hondureña. De manera muy breve, licenciado, compartirle que desde ONU Mujeres, desde UNISPA, Sociedad Civil, Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional, compartimos su preocupación por las alarmantes cifras de embarazos prematuros en adolescentes. Esas cifras, licenciado Renato, están situando a nuestro país como el segundo país a nivel mundial con mayor número de embarazos prematuros en adolescentes. Es por esa razón, y no de manera antojadiza, que el pasado 8 de marzo, con las diputadas del Congreso Nacional, con el acompañamiento de UNSPA y de ONU Mujeres, lograron de manera histórica la ley para prevenir el embarazo en adolescentes. Aprovecho esa oportunidad porque sí me llama la atención su impacto ante las cifras y que, repito, no son nada nuevas. Sí es lamentable que se haya levantado una campaña producto de la desinformación alrededor de esta ley, que está impidiendo inclusive su sanción por parte del Ejecutivo. Yo le solicito, licenciado Renato, un espacio para que podamos profundizar sobre esta ley, que es muy conocida por mis amigos y también a quien envío un saludo, a Wilmer y a la abogada Nora, porque es una ley urgente. Mientras estamos con estas campañas producto de la desinformación, nuestras niñas están embarazadas, estamos obstaculizando el futuro de estas menores producto de la desinformación, porque no están recibiendo el derecho sobre el acceso a la información. Y finalizo con lo siguiente, también usted ya lo mencionaba, pero según la CEPAL, los países más pobres son los que tienen el mayor número de embarazos prematuros en adolescentes. Honduras es un país altamente vulnerable ante esta realidad, ante esta situación, y estamos trabajando por eso junto con la Secretaría de Educación, con la UNAM, con CEDESOL, con CESAL y otras instituciones, de manera que podamos unificar esta data y trabajar en una estrategia que le permita a nuestros jóvenes conocer más sobre su anatomía y que puedan también tomar decisiones más saludables sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y que no les obstaculicen el futuro. Gracias, licenciado. La exdiputada Carla Medal, vamos a hablar sobre esto que aportaba ella de la ley de prevención del embarazo en adolescente más adelante, pero nos enfocamos en este momento en lo que debe ser la dirección de la niñez y la familia. ¿Cuál debe ser el perfil de las nuevas autoridades de esta institución? Aquí exclamaba la exfiscal de la niñez y la familia, Nora Urbina, no más interventores, ya nos cansamos de los interventores. Es la salida fácil, aunque es una opción legal que tienen los gobiernos cuando no pueden resolver algunos problemas coyunturales o estructurales, zafarse de la responsabilidad y allá les mando esos 3 interventores. En todo caso, si ellos fracasan o tienen éxito, para ellos va a ser los logros o van a ser las críticas. Pero así hemos estado en los últimos tiempos. Aquí me están diciendo que te han ofrecido a ti la dirección esta dirección de la que hablamos. Es dirección... Es dirección de niñez, adolescencia y familia. De niñez, adolescencia y familia. ¿Te lo ofrecieron? Sí. Ahora, sí. Recientemente. Claro. A mí me han ofrecido. Me dicen que el fin de semana te lo ofrecieron. Me han ofrecido que asuma el cargo como director de la DINAF, pero quienes me conocen, Renato, siempre han sabido que nunca he tenido ningún tipo de interés en asumir un cargo al frente de esta institución. La abogada Nora Urbina, que también me ha insistido, ella sabe que mi posición es no acepto ser director de esta institución, no es mi interés, sí apoyar, sí acompañar, asesorar,
pero no asumir esta dirección. Renato, y yo sí le digo a Wilmer, al licenciado Wilmer Vázquez, que asume ese reto, que lo asuma por la niñez, que lo asuma porque definitivamente necesitamos enrutar el tema de niñez por el camino correcto. Necesitamos, imagínense simplemente lo que decía la exdiputada Carla Medal, luchamos y luchamos en la administración pasada por una ley de prevención de embarazo en adolescente. Nunca lo pudimos lograr. Ahora que recién se ha aprobado ya una ley para la educación sexual, ahí está parada. No la mandan a publicar, Renato. Esa ley, imagínense que ya la Constitución establece que si no se manda, que si no se le da el visto bueno presidencial, la sanción se da por sancionada y hay que publicarla. Pero esa ley no se ha publicado. Es una de las cosas que, bueno, públicamente le pido al gobierno de la República que publiquen esa ley, porque definitivamente, como decía la licenciada Carla Medal, mire, la educación sexual no es que a los niños de 3 años les van a ir a hablar de condones, les van a ir a hablar de anticonceptivos. No, a los niños pequeños les vamos a ir a hablar de las partes del cuerpo, cómo cuidarse, cómo los vamos a proteger del abuso sexual. Mire, creo que ha habido realmente una visión equivocada de lo que es una verdadera ley de educación sexual. Yo realmente hago ese llamado. Y respecto a cómo vamos a enrutar No, pero es que tema. Usted también inició otra temática, ya vamos a caer en ella, porque desafía a Wilmer a que acepte la dirección yo le digo que acepte. de la niñez, adolescencia y familia, pero bueno, no harías por el país cosas mejores que las que haces, que son muy buenas en COIPRODEN, ya estando en una institución tan precaria como Renato, tienen pero es que en realidad no es... a la DINAF. La persona tiene muchísimo que ver, porque tiene que ser una persona que conozca el tema, que conozca los antecedentes, que sepa cuál es la ruta correcta que debemos seguir para poder mejorar la situación de niñez, pero eso tiene que ir necesariamente acompañado de la despolitización, de la excelente selección del personal. Mire, si por ahora lo que va a primar es que lleguen quienes anduvieron en la calle, en marcha. Ya miro los colectivos de Libre detrás de Wilmer. O en el pasado, Renato, quienes andaban en las marchas de las camisas blancas. Seamos reales, seamos realistas. No, tiene que ser gente que esté capacitada, Renato, para poder realizar esa labor. Entonces, la selección del personal, el presupuesto, la capacidad de la persona que va a dirigir, la responsabilidad de todas las instituciones. Abogada, pero es que si se acepta ese cargo es con esas condiciones. Es con esas condiciones. Mira, Renato, yo agradezco la invitación de la presidenta. De la presidenta. De la abogada Nora. Yo he tenido la presidenta fue la que te hizo la solicitud. La presidenta hizo la solicitud. He tenido muchísimas personas el viernes y sábado que han estado insistiendo, pero la verdad es que mi posición ha sido clara y no puede cambiar de un día para otro. Hemos sido muy claros en función de lo que el país necesita con la institución, y esto depende de voluntad y, si queremos llamarle, obligatoriedad política. Y no se trata solamente de que hoy yo ponga condiciones, porque si me tocara asumir la institución, lo primero que yo haría es llegar a la institución y despedir por completo a todo el personal, y desde ahí yo ya tendría un problema. Segundo, tendría que tener un nivel de independencia para despolitizar la institución y no permitir imposiciones de ninguna naturaleza para poder contratar personal especializado que pueda cumplir con su función y que por lo tanto me permita a mí hacer una buena gestión dentro de la institución. Pero como sé que eso no va a pasar, más allá de que alguien me diga que aceptan las condiciones, y como tú lo decías, lo primero que tendría, es que ya lo tengo, si vos vieras las publicaciones del personal de la DINAF en mi contra, porque piensan que es que quiero el cargo de director cuando nunca lo he querido, entonces quiere decir que toda esa gente ya la tendría encima, me estaría llevando yo un problema que no es mi intención, y que la gente que me conoce sabe que lo que queremos es fortalecer no tiene futuro esta institución. No, sí tiene, Renato. Mira, ¿y por qué te digo esto? Que depende de la voluntad en este momento. La presidenta Castro está consciente de la situación que vive la niñez en Honduras,
El Plan Bicentenario de Gobierno tiene un apartado de niñez y de juventud, y su primer compromiso en la página número 59, en el compromiso número 1 de la presidenta, dice crear la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia para garantizar tener en el país un ente rector de políticas de Estado. Presidenta, cumpla este primer compromiso de su plan bicentenario y a partir de ahí le daremos a la niñez y adolescencia de este país lo que de verdad merece, la creación de una instancia que sea totalmente independiente de las presiones de los diputados y diputadas, de las ministras y ministros que presionan por colocar a los activistas. Y que conste, el problema no es del activista, el problema es que el activista tenga el perfil para ese puesto. Si tiene el perfil y tiene el compromiso, bienvenido. Pero lógico, cuando alguien te dice que aquí todo es política, es que aquí no importa la niña, sino que aquí todo es política, o hasta un perro puede ser ministro, uno dice, estamos en un momento difícil y eso no es lo que el país merece, ni la niñez de Honduras también merece. Yo creo que aquí hay que tomar decisiones trascendentales y nosotros como COIPRODEN nos ponemos a disposición del gobierno para acompañar un proceso de transición de la institución que es importante en este momento, pero sobre todo que le den la independencia. Y como la presidenta dijo en campaña, es ahora o nunca, y creo que es el momento de tomar decisiones. Con interventores. Porque... No, es que no se trata, vamos a ver, la propuesta no es necesariamente que tengamos un grupo de interventores, la propuesta es que haya un grupo o 3 personas que puedan hacer un análisis del rol que estaba asumiendo la DINAF en este momento, que dejó de ser una institución rectora para convertirse en una institución eminentemente asistencialista, regalando pañales, leche, yéndose a semáforos. Eso no es el rol de la DINAF. Y que a partir de ahí entonces se tomen las decisiones. ¿Por qué? Porque hay que identificar si de verdad existen irregularidades a lo interno, cuáles son las denuncias que hay en funciones de protección de la niñez y cuál debería de ser el plan de acción que debería tener en este momento urgente el gobierno. Porque solamente irse a ciegas en este momento, vaya a ponerle, ahora mismo yo te acepto el cargo y me voy a la DINAF, así nomás, no voy a ir a hacer absolutamente nada. Entonces, si ponemos las reglas claras en este momento y ponemos las cartas en la mesa y tomamos decisiones y de verdad se le permite a quien llegue a esta institución hacer lo que corresponde, claro, entonces vamos a evidenciar una verdadera voluntad de generar los cambios, la transformación y lo que nos gusta decir, la refundación de la institucionalidad de la niñez en Honduras. Yo realmente comparto en mucho lo que el licenciado Wilmer ha dicho. Creo que es necesario ver la situación presupuestaria, de personal, de la DINAF para rápidamente hacer un plan de rescate, digamos. Hay que hacer un plan de rescate, pero no puede estar un interventor un año, 2 años. Mire, Renato, el gobierno pasado tuvo como 11 interventoras en diferentes instituciones y esa fue, yo creo que toda la sociedad hondureña la vio como una malísima práctica. Ya en el INFA, en el pasado, hubo una interventora y mire qué es lo que tenemos, es más de lo mismo. Yo creo que sí puede haber un equipo, que no sea una interventora como tal, pero sí un equipo que rápidamente, en un mes, por tarde, nos dé un estado situacional de cómo está la DINAF y que de ahí se despegue con una Secretaría de Estado. Mire, hay que sentar un ministro o una ministra en Consejo de Ministros para que pueda informarle paso a paso a la presidenta qué hace salud, qué hace educación, qué hace Sedesol, qué hace todas las instituciones que tienen una responsabilidad. Mire, DINAF no es la responsable del embarazo en adolescentes. Solo DINAF no es la responsable, no es la responsable de que no haya seguridad de que a los niños los asesinen en este país. Si los niños van por la calle, no los tienen por qué asesinar. Ahí vemos una política de seguridad que no ha tenido éxito. Entonces, no es solo función de la DINAF, son todas las instituciones las que tienen que responder. Y lo siguiente que tiene que hacer, creo yo, la Presidenta de la República
es instalar el Consejo de Niñez. Tiene que instalarse el Cigadena para a partir de ahí empezar esa coordinación al más alto nivel. Y yo también quiero destacar algo, y son las instancias locales. Mire, licenciado Renato, los niños, por ejemplo, del Empira, del municipio de Gracias, son de Gracias. El alcalde tiene que responder a las necesidades de esos niños. Y este es un ejemplo que pongo. Los niños de San Pedro Sula son de San Pedro Sula y el alcalde tiene que responder por los niños de San Pedro Sula. Y así en todos los municipios de Honduras. Ya se han instalado a nivel nacional 177 consejos municipales de niñez. Entonces, esos consejos municipales tienen que destinar recursos. En la ley está. Esos consejos municipales tienen que coordinar la debida atención integral de las niñas y de los niños en su municipio. Para mí resulta inaceptable que en un pueblecito que nunca hubo un niño en la calle, ahora andan niños en la calle y pasa el alcalde, pasan las autoridades locales y nadie se inmuta, licenciado Renato, nadie. Yo hace con 2 semanas estuve en una gira, estuve por Copán, estuve por Cortés y pude ver consejos municipales fortalecidos, alcaldes comprometidos. No sé de qué partido son, porque yo realmente en esas cosas no me intereso, pero por ejemplo vi el Consejo Municipal de Puerto Cortés. Mire, un Consejo Municipal fortalecido. ¿Sabe usted que el Consejo Municipal de Puerto Cortés hasta una línea de emergencia tiene para la niñez, que es la línea 100? Y yo pregunté, ¿quién es el alcalde acá? Me dijeron, no, es una mujer, es una maestra. Y yo dije, qué bien anda aquí el tema de niñez. Estuve, por ejemplo, en la Unión Copán, estuve en Nueva Arcadia Copán, y yo he visto muchísimo compromiso y muchísima disposición de los alcaldes. Entonces, no puede ser que van a haber alcaldes municipales que están trabajando, comprometidos, y de los diferentes partidos. Ahí hay alcaldes de Libre, hay nacionalistas, hay liberales. ¿Y cómo es posible que en el nivel central la máxima autoridad no se va a comprometer con el tema de niñez? Yo creo que eso es lo primero, ¿verdad? Instaurar el Cigadena, de ahí en cascada llegar a todos los niveles, el nivel departamental. Los gobernadores tienen responsabilidad también a nivel departamental. De acuerdo al decreto de Cigadena, que es el 3421 del año 21, hay responsabilidades. Entonces hay que asumir las responsabilidades. La Fiscalía a dirigir la investigación, la policía a investigar, salud a darle la salud a los niños y a las niñas de Honduras, educación a incluir a los niños en el sistema educativo. Mire, el tema de la gabacha, yo estoy opuesta a la gabacha, Renato, porque si un niño no tiene la gabacha y no lo dejan entrar, ese niño se queda fuera del sistema educativo. Mire, aquí hay una realidad que no la podemos negar. En algunas escuelas públicas dicen, no, la educación es pública, es gratuita, pero al final hay que pagar una aseadora, hay que pagar un vigilante, hay que pagar, y entonces le dicen al padre, mire, usted trate de colaborar, no le obligan, pero el padre se siente avergonzado si no tiene ese dinero, si no puede dar ese dinero, y ya lo que hacen es que al niño no lo mandan a la escuela. Tenemos que buscar una forma de incentivar a que los niños estén en la escuela. Claro. Claro. No, muy interesante lo que está diciendo. Esperaría que si crean esa Secretaría de la Niñez y la Juventud no sea para llenarla de activistas, que históricamente eso ha pasado. ¿Cómo se me garantiza? No a mí, ¿verdad? No tiene por qué ser a mí, sino al pueblo de Honduras, que no se va a crear una secretaría solo para llenarla de activistas. Es lo primero que tienen que blindarse y demostrarnos que es una secretaría al servicio de la niñez de Honduras, con personal técnico formado, especializado, no como un centro para absorber a quienes todavía no han conseguido trabajo en el gobierno, porque si es así, tiene razón Wilmer, ¿para qué meterse a una responsabilidad de esa si no hay claridad y compromiso con la niñez de Honduras, sino con el partido, sino con los activistas, sino con los militantes y simpatizantes? Bueno, miren, lo dejo ahí, pero debo admitirles algo.
Si hay cosa que en esta mañana me ha impactado, no porque sea la primera vez que la escucho, si la he escuchado infinidad de veces en estos programas, pero ver cómo aumenta el porcentaje de embarazos en la adolescencia es ese tema precisamente. Me resulta inaudito, insoportable que 7 de cada 10 niñas adolescentes hondureñas salen embarazadas. Si hay algo que me conmueve y me molesta del Estado, es cuando salgo al interior de la República. Voy a aldeas, voy a pueblos y miro esas niñitas de 10, 11, 12 años con una barriga. Ya de por sí su familia viven en pobreza. Lo que decía este informe de la Comisión Económica para América Latina y comentarios creo también de COIPRODEN. Ya de por sí la familia viven en pobreza. Una niña a los 9, 10, 11 años en esas condiciones de pobreza, embarazada, su futuro ahí lo frustró en el nivel educativo. Esa niña se estancó y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay? Niñas aumentando sus hijos, procreando, niñas procreando, niñas procreando. Yo lo he visto en las aldeas, lo he visto en los pueblos de mi país. Por eso es que me aflige y me genera mucha conmoción estos datos de 7 de cada 10 niñas adolescentes del país embarazadas. No, esto requiere de políticas públicas canalizadas a través de la DINAF o una secretaría correcta y adecuadamente. Si es con la DINAF, pues a transformar esa DINAF, pero con técnicos que sepan y limpiando la DINAF. Si es con una Secretaría de Estado, que no sea para absorber militantes, simpatizantes o activistas de cualquier político, sino con gente formada para ejecutar esas políticas públicas. Pero lo que queremos ver es compromiso de que hay sensibilidad por la niñez del país, que se dan cuenta de la situación precaria de la niñez y que hay que transformar las instituciones de inmediato. Esto es lo que queremos ver. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que responsabilizamos a la niña de ese embarazo, cuando en realidad el responsable es el adulto agresor que ha hecho un embarazo forzado de esa niña. Porque mire, muchísimos de esos embarazos, Renato, son al interior de la familia. Claro. Son los tíos, son los abuelos, son personas allegadas al niño. Entonces, sí, no podemos responsabilizar a la niña. En realidad eso responde a una política que el Estado debe tener. Tú que llevas estos datos y cuantificas en la proyección de las encuestas, ¿cuántos son los adolescentes en Honduras? ¿Cuántas serán las niñas adolescentes en Honduras en este momento? No tengo ese dato específico. Es menos del 50% de los son más varones. En relación a, los 4 millones menores de 18 años de edad, sí. Son más varones. Y las niñas la tienen todavía más difícil. Habrá unos 1.5 millones de adolescentes, de niñas en este momento. Hay 1.470.000 y pico de adolescentes en Honduras. Sí. Es grande, realmente es grande. Por eso es que estamos hablando, Renato, que es urgente que la presidenta pueda sancionar la ley de la prevención de embarazos en adolescentes. La decisión que tomó el Congreso Nacional es valiente, de dar ese paso a la educación sexual precisamente para evitar los embarazos en adolescentes. ¿Qué tiene esta ley que ustedes están haciendo conciencia para que se apruebe? Desconozco esa ley, sé que la aprobaron, pero el contenido de la misma no lo sé, no sé si antes. Claro, bueno, es precisamente la educación sexual desde el sistema educativo. Por supuesto, también aquí va incluido las campañas de sensibilización que debemos de asumir todos los sectores y actores de la sociedad, el rol de los medios de comunicación para poder ir sensibilizando a la población. Esa ley, ¿verdad? La oposición ha estado dentro de la Iglesia Católica y algunas bancadas. Me di cuenta de una marcha que hubo el fin de semana. Sin embargo, licenciado Renato, aquí estuvimos en un programa hace algunos meses y estuvieron un grupo de religiosos, habían aquí, creo que estaban unos pastores,
¿Se acuerda? Sí. Y ellos dijeron que, es que mire, ahí la estrategia, y yo la veo correcta, debe ser recomendarles a los jóvenes que lo mejor es postergar las relaciones sexuales. Es que eso se hace. Pero mire, hay una realidad, y es una realidad mundial. Los adolescentes cada vez tienen relaciones sexuales más temprano. Entonces, evitarlo. Y más acceso a información. Vamos a pedir postergación de relaciones sexuales, pero bueno, si eso no pasa, entonces les vamos a decir, entonces protéjanse. Y hay que ponerles a la mano toda la protección. Pero ahí es donde hay oposición de la iglesia evangélica y católica. Pero bueno, y otros grupos conservadores. Pero aquí estuvimos esa vez, ¿se acuerda que un documento de adolescentes con propósito que la iglesia evangélica, creo, sobre todo algunas sectas, no sé, o ¿cómo le llaman? Denominaciones. Han editado Adolescentes con Propósito, pero es que tenemos una realidad. Mire, no es casualidad, licenciado Renato, que entre más educación hay menos embarazo adolescente. Eso no es casualidad. Totalmente. Yo creo que debemos trascender, debemos ver el problema de manera muy objetiva y debemos tomar decisiones en el país en función de qué es lo mejor para la niñez, adolescencia y juventud. Vamos a la pausa comercial, retornamos ya en la recta final de este Frente a Frente hoy con dos panelistas que predican que por favor el gobierno tome acciones y ejecute las políticas públicas que prometió en las instituciones que tienen que ver con la niñez, comenzando por la DINAF y con toda la institucionalidad afín para que realmente tengamos políticas públicas eficientes que impacten para bien en la niñez hondureña, que es una gran mayoría. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Continuamos dándole lectura a su opinión a través de nuestro WhatsApp. En Honduras, la niñez nunca ha sido prioridad. Las autoridades se acomodan a los intereses propios, siempre terminan con sus ONGs. No es cierto que el sindicato tiene o tenía los sueldos altos, al contrario, velaba por los niños. En otro país, los niños sí tienen calidad humana. Continuamos con más mensajes. Buen día, licenciado Renato. En el área rural, las niñas se embarazan de sus padres o parientes. Más mensajes. Comparten nuestros televidentes. Vamos a ver. Buen día, hemos visto cómo ha sucedido en otros países. Colombia, Canadá, España comienzan a través de la educación sexual y terminan induciendo a los menores a cambiar su sexualidad como ideología, ya que es la única forma de cambio biológicamente, se nace hombre o mujer. Vean los últimos eventos en tiendas como Target, le ponen a los niños ropa inadecuada, inculcando el transgénero, cuando un menor no tiene la madurez de escoger ni siquiera qué deporte hacer, y a los 12 años en otros países los facultan para que se mutilen y comiencen con tratamientos hormonales. Vamos a ver un mensaje más. Estamos usando las escuelas para exponer e imponer ideologías de género a nuestros niños. No queremos niños confundidos, queremos niños que respeten y acepten el diseño original de Dios. Y a través de Twitter, Edgardo Mejía comparte: ninguno. Es evidente cuando nombraron a la directora por política, dicho por la propia directora en audios filtrados, y no por capacidad para dirigir el DINAF. Pero no tenemos que ir lejos si la actual presidenta, Xiomara Castro, cuando fue primera dama, no hizo nada por la niñez. Gracias, continúe enviando su opinión a través de redes sociales. Le daremos lectura a sus opiniones más adelante. Solo en campaña política, ¿ve? Marco Matamoros comparte, vamos a ver. El tema pesa solo en campaña política, luego los presupuestos bajos a esas instituciones que ven con la niñez y adolescencia, la falta de medidas enérgicas contra padres irresponsables y colocación de profesionales en los Y esto puestos. es lo que históricamente ha sucedido, ¿no? Redes Sociales fue presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Redes Sociales es presentado por La Curazao, Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil.
Damos lectura a más de sus mensajes a través de Twitter. Rolando Bustillo comparte: desde el Congreso Nacional, la directora de Agenda Social junto con varios organismos e instituciones llevan trabajando un proyecto para unificar esfuerzos a favor de la niñez. Santiago Guevara: es muy importante para el gobierno porque se están haciendo proyectos para la salud alimentaria. Continúe compartiendo a través de nuestro WhatsApp y a través de @FrenteAFrente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao Gran Carnaval de Crédito. Aprovecha y ahorra tu bono 14 con más beneficios, ofertas y crédito fácil. Muy bien, miren que voy a aprovechar estos escasos minutos que me quedan porque Arnoldo Avilés, hola, me dice, me gustaría participar como miembro de la Iglesia Católica. Quisiera presentar algunos puntos legales que están en la Constitución de la República, Derechos Humanos y Código de la Niñez, referente a la educación de nuestros hijos en los temas de educación y sobre todo educación sexual. Me gusta este tema para mañana, Carlos, esto de esta nueva ley, porque veo que hay gente en ambos extremos, en los que apoyan la ley y los que están en contra de la ley. Entonces hay que construir una buena opinión pública de cuál realmente es el contenido de esa ley. Es que la Constitución dice que los padres eligen la educación que le van a dar a sus hijos, pero es que ahí estamos hablando del derecho a la salud, que es un derecho humano, del derecho a la educación, que es un derecho humano, que no puede estar arriba del derecho de los padres. Ese es el debate, ¿verdad? Ese es el debate, Renato, ese es el debate ahí. Muy bien, ese es el debate. Entonces me dice, el problema es que utilizando esa ley le están hablando de sexualidad a niños y niñas de 8 años, de qué sexo no está definido y que queden escoger cuál es. No dice eso, y a esa edad ellos no comprenden. No, de eso no. Entonces me cita, este derecho del padre está en la Constitución. Sí, 157 la 157. Por aquí está. No, pero eso no es el contenido de la ley. No, eso no es. No, y además es que el padre elige qué educación le va a dar, pero no puede ser en contra del derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho, que son derechos universales que los niños tienen y que son de ellos, nadie los puede quitar. Sí, bonito el tema. Ahí mañana le voy a ¿Tú has leído esa ley? No a profundidad. Como para debatirla en este momento, no. Bueno, pero podemos... ¿Usted la ha leído? Podemos tirar, yo la conozco. Y eso que al final dicen que la ley termina siendo muy liberal en cuanto... No es cierto. Lo puedo decir con propiedad. Yo revisé ese último borrador porque el Fondo de Población me pidió que lo viera antes de mandarlo al Congreso. Sí. Sí, yo lo vi. ¿En qué se concentra entonces la ley? En educar, Renato, en decirle a los niños las partes del cuerpo, que la vulva es vulva, que el pene es pene, y que aquí al pene le dicen pájaro, le dicen un montón de nombres y el niño va a una violación y nunca le puede decir pene. Es que me tocaron el pájaro. A nadie condenan por tocar un pájaro. Entonces es un tema de... Yo creo que ahí hay un es que ha habido una tergiversación. Ha habido una tergiversación y mala información. Le voy a mandar esa última versión que yo tengo, que no es la que ha salido, o déjeme ver. Bueno, precisamente Carla Medal decía que quería debatir sobre el tema. Yo creo, Renato, que este es un momento histórico, este es un momento en el que hay que tomar decisiones importantes en el país para poder avanzar y generar estos cambios que nosotros estamos buscando como país y poder revertir todos estos indicadores que hemos tenido hasta el momento a nivel nacional e internacional. El rol que debemos de asumir la sociedad en su conjunto, la familia, las comunidades, los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones desde las instituciones, el mecanismo de coordinación que debe de existir también entre las instituciones del Estado, la cooperación internacional, los gobiernos municipales. Y algo muy importante en este momento, Renato, es que el gobierno en su conjunto es importante que nos escuchemos a partir de las experiencias, a partir de la experiencia, a partir de los compromisos nacionales e internacionales y, por supuesto, tomando en cuenta el actual contexto económico, político y social que no podemos desconocerlo. Y cómo todo esto está ligado precisamente a esta gran desigualdad social. Y también reconocer algo que es muy importante. En este momento le toca a esta nueva administración de gobierno asumir
una problemática histórica, una tarea pendiente, un rezago que hemos tenido, que sin duda para poder resolverla pasa por la contribución que podamos hacer todas y todos, pero esto solamente a partir del respeto, de la tolerancia, del compromiso que podamos tener para generar estos cambios, y esto es indispensable, y ahí es donde nosotros estamos haciendo ese llamado a la presidenta de la República de Honduras reiterativamente que pueda convocar urgentemente al Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia. Este consejo deberá de tener en su agenda cuáles son las prioridades en el tema de niñez y cuáles son las decisiones que al más alto nivel se deben de tomar para poder avanzar en esta temática. Sí, este va a ser el tema que vamos a debatir este martes. Quisiera presentar algunos puntos legales que están en la Constitución de la República, Derechos Humanos y Código de la Niñez, referente a la educación de nuestros hijos en los temas de educación y sobre todo educación sexual. Y citan el artículo 152 de la Constitución. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrán de darle a sus hijos. Luego los tratados internacionales, los artículos 5, que dice, el artículo 5, los padres o en su caso los tutores legales del niño tendrán el derecho a organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus convicciones, si habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse el niño, y luego citan el Código de la Niñez y la Adolescencia en sus artículos 24, 38 y 43. El problema es que utilizando esa ley le están hablando de sexualidad a niños, dice Arnoldo. Este es un buen tema para construir buena opinión pública. Al final es lo que nos interesa a nosotros, porque de lo que sí estoy claro yo es que la pésima educación sexual o inexistente educación sexual en Honduras compromete el futuro de la niñez. Eso lo tengo claro desde hace muchos años. La inexistencia de una adecuada educación sexual frena el éxito de la juventud de Honduras o arrastra a problemas a la juventud de Honduras, cercenando su futuro. Da pausa.